Hola, hola. Esto es Capitalismo Revolucionario. Soy Felipe Izquierdo. Eh, Me encuentro aquí con una imagen, pero no es que yo quiera aparecer al lado de la imagen y mostrarme así, sino que porque la luz me da mejor aquí. Así que no quiero hablar un tema, pero lo voy a hablar. No estoy inspirado, pero lo voy a hablar. El tema de los carabineros, que hoy día cumplen años. Me acordé de algo que hice en la infancia que para mí fue muy lindo. Porque yo cumplí 10 años y a los 10 años, quinto básico o quinto básico era. Había un programa del gobierno de la época, 1967, por decir un año más o menos, para crear los guardias del tránsito. Entonces yo fui guardia del tránsito. Me hicieron unos cursos, me presenté de voluntario, me seleccionaron de voluntario y me dieron después como un uniforme de cuero que pasaba aquí, un cinturón de cuero con una T que se ponía aquí la T. Se ponía la T uno ahí. Y era lo más lindo que hay porque me tocó en esa época, a los 10 años, tener a una autoridad en la calle porque nosotros estábamos para cuidar a los niños y que se cumplieran las reglas del tránsito. Incluso podíamos con los adultos, en los casos que venían con el auto, cómo frenar, cómo estacionarse, todo en la cuadra que estaba en mi colegio, se llamaba Las Camelias, todavía se llama, donde estaba el True Wallace School, donde yo tuve mi educación básica. Y, y fue muy lindo porque fue el Orfeón de Carabineros, unos 50 músicos de Carabineros a tocar al colegio, desfilamos en el colegio y después nos tocó desfilar frente a la Moneda. Y no solamente frente a la moneda, sino frente a la máxima autoridad que era don Eduardo Frei Montalva, un presidente que su gobierno no fue muy bueno, pero él era como persona, tenía una majestad real, como una realeza, era un tipo que y se imponía su presencia, era una presencia realmente noble y grandiosa. Entonces, salió por esa ventana clásica que da a la calle Moneda, donde está ese horroroso estatua a Allende como al frente, donde Allende salió por última vez, donde aparecieron con metralletas los GAP, donde salió Pinochet con el Papa Juan Pablo II, etc. En esa ventana estaba Frei Montalva con su señora. Y nosotros pasamos desfilando, estaba el Orfeón de Carabineros, y nosotros pasamos desfilando frente a la Moneda, a un paso marcial. Teníamos que tener un paso marcial a los 10 años. Y eso me significó a mí una madurez. ¿Por qué? Porque mi madre me iba a buscar, era de los pocos autos que había convertibles en Santiago. Yo no había visto otro, en esa época no veía otro, solamente el de mi madre, que era un convertible, un auto así como que estuviéramos en Malibú o estuviéramos en Miami Beach, así, una cosa así. Entonces, bueno, a mí me daba pudor. Sin embargo, mis hermanos se creían la muerte con eso, porque era un auto tremendo, así como para lucirse. Y yo le tuve que decir a mi madre si me permitía que tenía que quedar más tiempo, si podía volver solo. Entonces me dio plata para la micro y tenía que caminar unas cuadras hasta Tobalaba, donde está ahora el metro Tobalaba, y ahí me iba hasta Camino a la Rayán. Era un buen trecho, más allá o sea, era una que iba hacia la Rayán. Y eso me dio independencia, de poder volver por mis propios medios en micro a los 10 años. Y esa independencia se fue fraguando tanto que a los 13 años empecé a movilizarme a dedo y a los 14 años empecé a viajar a dedo. Y no he parado de viajar a dedo hasta el día de hoy. Bueno, es el tema. De los carabineros, maravilloso lo que podemos conversar de ellos. Yo puedo hablar cosas terribles también de los carabineros. Pero no voy a hablar, porque no quiero darle pólvora al enemigo. Yo puedo hablar cosas terribles, muy terribles, pero no lo voy a hablar. Porque las instituciones están compuestas por personas. Lo importante es cómo está evaluada la institución a nivel nacional, internacional, etcétera. ¿Quién fundó la institución? Don Carlos Ibáñez del Campo. Yo estuve en la casa de Carlos Ibáñez del Campo con mi padre. Mi padre era ibañista y fue el brazo derecho de Ibáñez en su segundo gobierno. Y el principal en cuanto a lo que fue ¿cómo se llama esto? Las elecciones, la campaña electoral, mi padre. Y era el jefe de la bancada oficialista,
oficialista durante el gobierno de Ibáñez. Así que el ibañismo para mí todo el tiempo, estaba toda mi vida el ibañismo dando vuelta alrededor de mi vida. Y Ibáñez, mi padre escribió un libro que se extravió lamentablemente, se extravió porque hay un imbécil que se llevó el libro y ese imbécil, que en paz descanse, está. Y la señora del señor no lo encontró en la bodega ni en ninguna parte de la casa, desapareció el libro, que era un manuscrito. Y ese manuscrito decía conversaciones con Ibáñez. Y yo lo estuve leyendo y era muy entretenido. Mi padre escribía muy entretenido y contaba las conversaciones que tenía con Carlos Ibáñez del Campo. Eso como novelísticamente, que iban bajando la escalera, que después se metían a un ascensor, seguían conversando con el presidente de la época. Y mi madre me ha contado cosas como que no, como una cosa lo más graciosa, sin ninguna vanidad sobre eso, que ellas estaban todos aburridos y ella ponía unos discos de vinilo y a bailar, y pues, se ponían a bailar todos ahí, pues, eran todos muy seriotes. Pero decía que mi padre bailaba lo más bien. Bueno, vámonos a los temas serios, serios. Está la escoba, todos sabemos eso. Hay personas que son dueños de pequeñas empresas, clases medias o clases medias altas socialmente, que en este momento está la crujidera porque no están cuadrando las entradas con la salida. A mí me da una pena tremendo. Uno camina por la calle y ve todos esos restaurantes. O sea, ¿qué pasa con la gente que tiene restaurante? ¿Cómo va? ¿Qué pasa con los que perciben el arriendo? Etcétera. Bueno, todos sabemos eso. Estamos en este momento, voy a alejarme porque si no van a decir que soy un beato, que la cuestión, entonces ahí vamos a ponernos así, bueno, por acá. Estoy yo 100% metido en el tema de la Biblia, sigo leyendo la Biblia, me da risa la gente que se opone a mí, que son los enemigos, porque dicen cosas muy divertidas. La otra vez me dijeron que yo era un canuto... era un canuto de cantina. Lo encontré tan divertido. Canuto de cantina, porque paso de un tema a otro, que mezclo mis cosas personales, cosas de historia, política con religión. Son como los tres tópicos. Historias personales, historias o políticas y religión. Pero en el último video que dije que Dios es facho, salieron bastantes muy horrorizados, estaban muy escandalizados con lo que dije. Y me dijeron que estaba peinando la muñeca. Y tienen razón. Estoy peinando la muñeca porque toda mi vida he trabajado cualquier cantidad. He trabajado muchísimo. Entonces yo echo de menos ahora, digo yo, bueno, mis días están siendo muy extraños porque aparte de que está esto del coronavirus, estoy yo cesante. Entonces yo antes era de levantarme a las 5:30 de la mañana, iba al gimnasio, estaba 2 horas en el gimnasio, después tenía trabajo intenso hasta las 6 de la tarde y después tenía que preparar un video para este canal, lanzaba el video, después tenía que hacer oración, dormía apenas, después a la misa todos los días a misa. Ahora no voy a misa, no voy al gimnasio, no voy al trabajo. Estoy peinando la muñeca, pero lógico, pues hombre, estoy peinando la muñeca, no me siento bien, evidentemente. Pero estoy explorando, y en la Biblia, en todo momento, el Antiguo Testamento es una prefigura de lo que está pasando. El Éxodo, cuando Yahvé Dios saca al pueblo judío de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, es lo que está haciendo a nivel macro espiritual. Cuando viene la encarnación, Jesús se encarna y se genera el cristianismo como una nueva cultura que costó mucho que entrara porque hubo muchísima persecución. Estamos hablando de 300 años de persecución iniciales, 10 persecuciones de 10 emperadores distintos, etc. ¿Y esto para qué? ¿Para qué? Para que de repente se expandiera por todo el mundo la prédica del Evangelio y para que después se produjera la apostasía general que se está produciendo en estos momentos. Una apostasía tremenda. Entonces, uno va viendo eso, va viendo la historia de Gedeón, cómo escogía Dios a sus guerreros. Le decía, deja a un lado a todos los que son voluntarios pero que tienen temor. O sea, no hay que tener temor. Eso es un punto. Después,
De los que no tienen temor, llévalos, hazlos pasar sed y llévalos a, al agua en el desierto. Y los que tomen con el agua, con la mano el agua, esos selecciónalos. Y eran varios miles los que no tenían miedo. O sea, ya habían pasado el primer sedazo, el primer filtro, no tenían miedo. Pero fueron al agua y en el agua se enfrentaron de una manera como animales, se tiraron al agua a tomar como animales. Los que tomaban con la mano, esos fueron seleccionados y eran 300. Y con esos 300 venció a los madianitas, que era un ejército poderoso. ¿Cómo lo hizo? Con instrucciones, el plan divino 100%, que eran 3 cuerpos de ejército, cada uno de 100 hombres, 100 hombres, 100 hombres, y ahí iba Gedeón con trompetas, iban con trompetas y haciendo sonar y haciendo aparentar en la noche como que era un gran ejército. Entonces se despertaron los madianitas y se dispararon, o sea, se hirieron entre ellos y salieron huyendo finalmente. Eso pasó acá en Chile, tuvimos una batalla muy parecida en la primera encuentro, fue el primer encuentro que hubo entre el ejército, entre el llamado así ejército patriota y el realista, y fue una cosa totalmente azarosa. Estaba José Miguel Carrera juntando tropas, milicias, tenía ya más de 10.000 hombres en puras milicias, puras tropas inservibles que no sirvieron para nada. En ese momento era un caos, era un desorden, era un despotismo anárquico el que tenía este hombre, José Miguel Carrera. Y temeroso, no quería ni siquiera acercarse al río Maule, que porque se iba acercando pareja hacia el río Maule con 2.100 hombres, pero sumamente disciplinado. Y lo que pasó fue que Maquena dijo, bueno, hemos visto que está la guerrilla los guerrilleros, que eran 300 hombres que estaban en torno al río Maule, y mandó una expedición. Convenció Maquena a Carrera que mandara una expedición, mandó una expedición y llegó se toparon en Hierbas Buenas con el ejército total. Y esto era una expedición de 1.000 hombres, pero mal, no eran 1.000 hombres, eran menos. En todo caso, los realistas empezaron a disparar entre sí en la noche y quedó la escoba. Lo mismo que pasó, lo que cuenta en la Biblia con respecto a ese plan que tuvo Dios. Entonces, seleccionó primero a los que no tenían miedo, pero después también seleccionó a los que tenían un comportamiento de templanza, de control de sí mismos, porque en medio de la sed mantenían una compostura para tomar el agua. Es difícil, es difícil. Yo he tratado de hacer ayuno y les confieso que hice más ayuno en mi viaje. En Ecuador hice más ayuno que en Chile. En Chile me ha costado hacer ayuno muchísimo. Me ha costado la oración muchísimo. Me ha costado muchísimo. Pucha, que cuesta. Cuando uno es uno que está decidido a hacerlo y está, como dirían, piteado, que estáis piteado en el tema. Estáis piteado en ese tema. ¿Querés ir a eso? ¿Quieres ir a eso? Y cuesta. Pucha que cuesta. Entonces, después, ese es un ejemplo. Hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento que te van enseñando cuál es la disposición que tenemos que tener nosotros ahora en los días postreros. Estamos frente a algo que no sabemos cómo se va a desencadenar, pero vienen los hechos profetizados, están son varios, y esos todavía no vienen, pero los que estamos con las antenas paradas sabemos que vienen. Ahora, existen dos actitudes. Una actitud que es la actitud del que quiere cuidar la vida, que tiene temor a la vida. Entonces, Jesús dice, huyan a los montes. ¿Pero a los montes a qué? A practicar oración, a mantenerse. Cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, huyan a los montes. Eso lo dijo también para lo que fue la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero ahora estamos frente a algo más grande, porque dice Jesús, porque vendrá una gran tribulación como no la ha habido nunca, nunca más la habrá, como nunca la ha habido. Entonces, es inmensa la tribulación. Entonces yo pienso en esa cima, esa montaña, hay complicaciones ahí en ese punto. Tengo otro punto en otro lugar en el sur, pero porque tengo vocación de ermitaño, pero me estoy dando cuenta que ahora que estoy sin hacer nada, que tengo el tiempo, me dedico a comer
y me invento cosas. Y me invento ir a YouTube, veo YouTube, después ya, ahora voy a hacerlo. Cuando el ritmo de oración que yo tenía cuando empezó mi primer amor, cuando fue el enamoramiento místico a los 15 años, los tiempos de oración eran ilimitados, eran fantásticos. Ahora, viejo, complicado, lleno de recuerdos, lleno de temores y cosas. Entonces, yo los entiendo. A los que están decididos a algo espiritual, pucha que cuesta. Hay que hacer una vanguardia espiritual, una vanguardia intelectual. Hay que hacer un arca de Noé. Un arca de Noé no física, sino que un arca de Noé espiritual, que es mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces yo les vengo a confesar mi fracaso. Estoy fracasado completamente. Una lata, pero ojo, tengo que decir toda la verdad y debo decirla. Lamentablemente, para mis hermanos, los protestantes no les va a caer bien, pero es la verdad. Cuando uno está así, pobre, menesteroso espiritualmente, a mí me tocó, cuando yo era ateo, 100% ateo, y totalmente contra la iglesia, quería quemar los templos. La Biblia, yo la quemé, la quemé y la maldije. A ese nivel era. Iba caminando por Providencia y me encontré con donde está la catedral castrense, que está ahí junto con los leones con Providencia. Y entré, y era un mes de María. Era un mes de María en la tarde, con flores. Venid, y estaban puras viejitas beatas. Las viejitas beatas, venid y vamos todos con flores a María. Y fui tocado con una paz, con una dulzura de otro mundo, de otro mundo, de otro mundo. Es una paz, una dulzura. Y está relacionado con María. Está relacionado con María. Hoy día, por primera vez en mi vida, y debo dar este testimonio, porque es la verdad, por primera vez en mi vida, oré como se debe orar el Santo Rosario. Tenía muchísimos problemas teológicos, como uno va a orar a un ser humano, a la Virgen. Entonces, esos problemas teológicos, que son del raciocinio humano, de escudriñar las escrituras y de ser muy canuto para sus cosas, se desvanecen. Porque lo hice con actitud de humildad, como niño, porque no me resulta la oración espontánea, porque estoy pobre espiritualmente. Entonces, me senté con otra persona, también humilde, hoy día en la mañana, tipo 10 de la mañana, y seguimos el rosario con los misterios. Nos tocaba hoy día lunes misterios gozosos. Primer misterio gozoso. Tú tienes 10 Aves Marías para meditar sobre el primer misterio gozoso, que es la anunciación del arcángel, donde le dice a María y María le dice, sí, hágase en mí según tu palabra, y se produce la encarnación. La encarnación. La inserción del infinito en lo finito. El Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Segundo misterio gozoso. La visitación de María a su prima Isabel, que estaba esperando ya de 6 meses a Juan Bautista. Resulta que de Nazaret a Judá es la distancia que hay de Santiago a Viña, más o menos, con montes. Sería como caminar de Santiago a Valparaíso, con montes. Ella no ha ido sola porque no se podía viajar sola en esas circunstancias, ha ido con José u otra persona. Pero el viaje es un viaje no menor, es un viaje sacrificado, es un viaje duro, es un viaje bastante aventurero. Y llegó a Judá a ver a Isabel. Isabel le saltó, cuando vio a María Isabel, el niño saltó en su vientre. Se llenó de alegría, el niño saltó en su vientre. Son cosas que recopiló el gran evangelista, el médico Lucas, discípulo de Pablo, griego, riguroso, que se había convertido en una de esas ciudades griegas.
Y estuvo 2 años estudiando todo esto y pudo entrevistar a María y quizás a Isabel también. No sé si estaría viva Isabel. María estaba viva. Eso, la visitación. Después vino, después viene el nacimiento en Belén. El nacimiento en Belén. Tercer misterio gozoso. Hoy día lunes. 10 Ave Marías, solamente 10 Ave Marías, para poder meditar ese misterio gozoso. Y yo el rosario me cargaba, lo odiaba, lo encontraba aburrido, espantoso. Se me hacía largo. Hoy día se me hizo corto. Se me hizo corto. Y me imaginé, porque a mí me pasó en Belén de Chile. Cuando fui a trabajar al altiplano, vivía en Arica, me fui a trabajar al altiplano y trabajaba en un oasis que se llamaba Cozpa. En Cozpa. En Cozpa estuve trabajando cuidando llamas, daba de alimentar a las llamas, alimentaba a las llamas. Me pasaron muchas cosas novelescas ahí, que no quiero decirlas, cantarlas, porque son salir de este riel donde estoy hablando, empezaría a hablarles cosas muy novelescas de cómo fue aquella experiencia en el oasis de Cozpa. Pero salí de Cozpa caminando, me interné después a Timar, que está al frente de Cozpa, por el desierto. Llegué caminando por el desierto al otro oasis, y de Timar me fui a Tignamar, a Sacsayhuamán, y puedo contarles después, cuando quieran, un video entero de todas las aventuras de aquello. Pero me tocó el invierno boliviano, y en un momento determinado iba a llegar, estaba a unos 20 kilómetros para llegar a Belén. El pueblo se llama Belén. Y me mojé. Todo estaba mojado en mí, todo, pero empapado. Tenía que pasar por ríos mapochos. Cada 200 metros había un río mapocho que bajaba de la altura a toda velocidad. Las bototos míos se llenaban de 2 o 3 kilos de barro. Llegué a Belén y busqué, habían distintas, como dos o tres hostales, y no me querían dar. No había sitio para mí en Belén, en el Belén de Chile. Y me acordé de eso, y me acordé de María, cómo llegaron, estaba saturado, no había lugar para ellos, ningún hostal. Se fueron a ese pesebre. Entonces José tiene que ir a buscar agua para poder lavar al niño. Lo arroparon con pañales. ¿Qué? Había un burro, una vaca, los ángeles llamaron a los pastores, etc. Eso es una maravilla. Es un sufrimiento, es una pobreza. ¿Cómo llegó Jesús a la pobreza? Ese es el tercer misterio gozoso. Cuarto misterio gozoso, que yo no lo encuentro gozoso, es que fueron a una fiesta de los tabernáculos, no sé cuál fiesta fue, judía. No, la presentación en el templo. Ese es el primero, segundo, tercero, cuarto. El cuarto es la presentación en el templo, donde está Simeón, que le había dicho un ángel o Dios, no me acuerdo, le había dicho que iba a estar, él no iba a morirse, antes de morirse iba a ver al Salvador. Y era un viejo, un sacerdote antiguo, anciano, y reconoció en Jesús, cuando lo presentó José y María en el templo, reconoció en Jesús al Mesías y dio un cántico de alabanza, y había quedado mudo, me acuerdo. No, ese era el otro, era otro. Eso fue con el padre de María, que era, bueno, esa es otra historia que está anterior. Ya, precioso. 10 Ave Marías para meditar aquello. Y después viene el cuarto misterio, el quinto misterio gozoso. Sí, el quinto, que era cuando María y José van en una caravana de vuelta de la fiesta de los tabernáculos de Jerusalén hacia Nazaret, y el niño se les pierde. 3 días perdido, 3 días, siempre los 3 días. En el Antiguo Testamento los 3 días. Ya, los 3 días. Y lo encontraron dando clases magistrales a los doctores de la ley, donde estaba Gamaliel, el que fue el profesor de Pablo. A los 12 años. Yo no lo encuentro tan gozoso eso, porque a mí se me perdió un hijo una vez. Estuve como 3 horas, no fueron 3 días, fueron 3 horas buscándolo. Finalmente lo tenían los carabineros.
estaba con los carabineros. Era en un 19 de septiembre donde estaba lleno de tanques, lleno de soldados, lleno de miles y miles de personas. Y este hijo mío, que era un inquieto, hasta el día de hoy es inquieto, no es Sebastián, es otro, él se me perdió. ¡Pum! Pero sufrí cualquier cantidad. ¿Cómo haber sufrido María y José? El extravío de Jesús, que era una mara, o sea, era lo más preciado que podía haber, más que un niño, era más allá de cualquier niño. Entonces, ¿cómo van a haber sufrido esos 3 días? Y es un misterio gozoso, la extravío de él. Bueno, les voy a decir la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Los dos sentimos que Dios nos tocaba con una dulcísima, dulcísima gracia. Porque cuando se trata de María, Dios da las golosinas del Espíritu. Cuando se trata de María, porque cuando tú recurres a María, porque estás pobre, es porque ya no te queda más humildad que recurrir a María. Y viene esa gracia extraordinaria, que es sobrenatural. Es sobrenatural. Es absolutamente sobrenatural. Porque es de una delicadeza, de una exquisitez, de una ternura espiritual tremendo. Así que la experiencia fantástica de el rosario. Mañana voy a volver a rezar el rosario porque es lo que tengo. Yo que fui el que sabía el Kriya Yoga y todas esas cuestiones, todas las iniciaciones orientales, y meditaba 10 horas al día y andaba metido en unas bolas preciosas. No hay como la consolación que viene de María, que viene de Dios por María. Lo siento mucho, yo tengo que contar mi verdad, que es una cuestión así. Bueno, y en solo 3 días hay, no sé si cientos, pero casi 100, o puede ser más de 100, santos de la Iglesia Católica que hablan de los 3 días de oscuridad. Que no viene ahora. Puede venir 1 año más, 2 años más, 3 años más, 5 años más, 10 años más. Pero estamos cerca de esos 3 días de oscuridad, que son los 3, que asemejan a los 3 días en que Jesús bajó a los infiernos. Ya, eso es lo que quería contar. Bendiciones a todos, bendiciones y viva Cristo Rey y viva la vanguardia intelectual y la vanguardia espiritual.